Esto lo escribe Mago Fell desde Cincinnati. Esto es dedicado para los que profanan el orden natural de las cosas, dice. Los saludo desde Cincinnati, Ohio. Les escribo para alertarlos de que, por favor, todos aquellos que sin saberlo molestan a los duendes, hadas y otros entes primitivos, se abstengan de hacerlo. No por consecuencias peligrosas, sino porque su energía y su propósito están en este mundo para ciertas cosas. Y es un orden que no debe tratarse como un juego. Tampoco hay que robarle su energía. Me despido y por favor mandarle saludos a los de las escénicas del bosque. Lo dice Mago Fell. 8:28 minutos. El teléfono es el 337-8717. Nuestra página en internet es www.40principales.com. Vamos a la línea. Hola, feliz noche. Aló, buenas noches. ¿Quién habla? Habla Jaime. Jaime, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? Muy bien. Cuénteme. Primero que todo, para advertirles, esto es muy serio, sí. Esto no es de juego. Uh-huh. Me disponía yo a participar en una misión espiritual, pues, en busca de aclarar muchas cosas mías. Pero eso no me sorprendió tanto lo que vi en mi caso, sino lo que vi en otro caso. Yo me imaginaba que allá siempre llegaban espíritus de gente buena, porque se trabajaba todo en bien. Cuando en una de esas sesiones, o sea, yo siempre pensé que llegaba el doctor José Gregorio Hernández, Santa Bárbara, que son los que normalmente bajan. Pero hubo un caso extremo. A un joven le habían vendido el alma al diablo por una botella de trago. ¿Él vendió su alma por una botella de trago? Alguien la negoció. Por él. Sí, alguien se la negoció y se la entregó. Un tercero negoció el alma por una botella de trago. Sí, y lo hizo entrar en desgracia. Dios mío. Lo hizo entrar en desgracia. Él se acercó en busca de ayuda a esta misión. Y bueno, los espíritus que bajaron ahí y que estaban ahí en ese momento eran buenos. Pero ellos dijeron, nosotros no podemos solucionarle el problema. Tenemos que llamar con quien lo negociaron. Entonces en ese momento el espíritu que estaba en esa materia se fue. Y llegó otro espíritu y cuando llegó y se reportó dijo, con ustedes el ángel de la oscuridad. O sea, el mismo demonio, ¿sí? Y bajó y entregó, o sea, le devolvió la paz y la tranquilidad a esa persona. Una pregunta, ¿a través de qué medio o cómo se manifestaba o a través de quién hablaba? De una materia, o sea, una persona que tiene ese don. Como un medium. Sí, de prestar su cuerpo para que los espíritus se reporten y se manifiesten a través de él para alguna causa en la tierra. O sea, a través de un medium, este señor o esta entidad se manifestó. Sí, señor. ¿Y qué pasó? Bueno, y él bajó y entregó, le devolvió la paz y la tranquilidad a esa persona. Pero, bueno, uno dice, listo, eso pasó así. Pero en el momento en el que el ángel de la oscuridad se fue a despedir, dice, todo sea en nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo se hace a través de Él. O sea, por encima de Él no hay nadie. O sea, Él le pidió un permiso a nuestro Señor Jesucristo para venir, para bajar, para hacer eso. O sea, Él está por debajo de Dios, de Jesucristo. Ok, amigo, pues gracias por estar en Insomnia. Sí. Una feliz noche. Bueno, ¿puedo regalar mi email? Cualquier mensaje. Lo que pasa es que no puedo dar datos al aire. Bueno. Ok, una feliz noche. Que esté bien. Bueno, lo escribe Felipe. Dice sobre un vigilante. Cuando estudiaba en Kennedy, nos gustaba quedarnos los viernes con los amigos a tomar en la zona deportiva. Uno de esos viernes nos quedamos hasta la 1 de la mañana. De repente apareció un hombre del medio de la nada. El tipo llegó a donde nosotros estábamos y nos preguntó que qué era lo que estábamos haciendo. Le explicamos que estábamos repartiendo trago y estábamos divirtiéndonos. El tipo dijo que él era celador del colegio y nos golpeó. Tratamos de defendernos, pero a pesar de todas las clases de objetos que le mandábamos, no le causaba ningún daño ni ninguna herida. Nos asustamos y huimos a buscar ayuda. Vimos a otro celador. Al vernos sangrando y malheridos, él vino a ayudarnos. Llamó a uno de sus compañeros. Le informamos que habíamos sido golpeados por un celador.
nos informó que no había ningún otro celador, aparte de ellos dos. Entonces partimos todos en busca de este agresor, pero en medio de la niebla no encontramos nada. Unos días después nos enteramos, por parte de una aseadora del colegio, que un vigilante con las mismas características había muerto allí hace muchos años. Todos nos burlamos de la aseadora, pero al ver la aseadora que nosotros no le creíamos, nos mostró una foto del señor en el ataúd en el que lo habían metido antes de enterrarlo. Un saludo para Héctor el Chancho y un consejo: no jueguen con las cosas del más allá, lo dice Felipe. 8:41 minutos, es Insomnia con ustedes. 9:11, vamos a algunos foros que ustedes dejan en nuestra página de internet. Ahora me encuentro por el nick de Chanchis, porque ya hay Insomnia y Chanchito, pero esos no somos nosotros. Voy a leer este foro que me pareció interesante. Lo escribe Charlie y habla sobre unas luces. Hola amigos de Insomnia, los felicito por este súper programa. Les quiero contar que hace algunos años a uno de mis tíos que viajaba con uno de mis primos de noche, que eran como las 2 de la mañana, pasaron la línea entre Ibagué y Armenia. La línea es un cerro, es una montaña para algunas personas que no se ubican en diferentes partes del país. Es una montaña que pues obviamente tiene su carretera para poder atravesar hacia el eje cafetero, entre el interior y el eje cafetero. Paso obligado y bastante reconocido, pero obviamente, dice el foro, que repentinamente se fundieron las luces delanteras. Como es sabido, en esa parte específica de la carretera es muy peligroso por las curvas cerradas que posee. A ellos prácticamente les tocó sacar la cabeza por la ventanilla para poder ver la carretera y no caer al vacío. De pronto se empezó a ver una espesa neblina de la noche que se ubicó detrás de ellos. Dios mío. Había un vehículo bastante grande que se parecía como a un gran camión, con unas luces exploradoras bastante fuertes y que no los sobrepasaba, pero sí se ubicó tras de ellos. Prácticamente los iluminó un buen tramo del paseo, hasta que llegaron a una parte en donde la visibilidad era mucho mejor. En eso mi tío se detuvo a un lado de la vía para revisar las famosas luces y de paso dar las gracias a aquel conductor que los había acompañado con las luces del carro de él. Sorpresa, jamás apareció ningún carro grande ni otro vehículo que se le parezca, ya que por esa época y a esa hora pocos son los que viajan por esta vía. Esperaron 30 minutos a ver si el carro o camión los sobrepasaba, pero nada. Se devolvieron incluso un tramo pensando que tal vez este carro había sufrido un accidente. Nunca encontraron ninguna muestra de aquel extraño vehículo fantasma u otra cosa. Lo dice Charlie. 9:14 minutos, es Insomnia. Vamos a la línea. Hola, feliz noche. ¿Quién está ahí? Habla María José. María José, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Para contarte una historia que me pasó, pero hace mucho tiempo. Cuéntame, ¿qué te ocurrió? Yo tenía como 5 años. Ajá. Y estábamos en un pueblo en norte de Santander que se llama Salazar. Salazar, norte de Santander. Sí, entonces estábamos en una cabaña y en esa cabaña, en un cuarto, habían como 3 camarotes. Habían 2 al lado y 1 al frente. Entonces ese día, bueno, los papás y mis tíos y toda esa cuestión estuvieron ahí tomando y tal, y yo me fui a acostar. Y cuando yo me fui a acostar, vino un tío mío a revisar cómo estaba yo. Y había, o sea, yo me acosté en el camarote, me acosté debajo. Y arriba había un gato, en el camarote mío. Y cuando el gato vio entrar a mi tío, se erizó y fue a saltar al otro camarote y se chocó con algo en el aire. Como si hubiera, o sea, algo que estaba ahí en el aire. Algo invisible, pero... Sí, o sea, nadie lo vio. Lo único que se vio fue cuando el ruido, que el gato hizo tac, y como que se le, no sé, como que se partió una pata, pero eso fue en todo el aire, y el gato cayó muerto. Como si se hubiera estrellado contra una pared invisible. Invisible. Entre el camarote en el que yo estaba y en el otro. El gato se erizó cuando vio a mi tío y fue a pasar al otro camarote a saltar y se chocó con algo en el aire y se partió una pata. Dios mío. Ven, ¿y en ese sitio, en esa finca, siempre ocurrían cosas extrañas? Rarísimas. Siempre se veían, porque, o sea, las fincas que estaban ahí eran a lo alto de una montaña. Y tú alcanzabas a ver, era como un precipicio, y alcanzabas a ver abajo cosas, se veían personas, se veían como fiestas, piscinas, y abajo no había nada, eso era puros arbustos. Se veían cosas, se veían también otras fincas, otras cosas, y la única finca que existía ahí, en esa parte, era donde nosotros estábamos, y abajo se veían más cosas.
en la noche, se veía gente, caballos, se veía un resto de cosas. Después de eso, o sea, ¿has vuelto a esa finca? No, eso ya está completamente minado de guerrilleros. Desafortunadamente no se puede volver, pero eso fue en el 85 y no he tenido la oportunidad de ir, pero mi papá me dice que eso ya está destruido, ya no existe. Pero igual era normal que ocurrieran este tipo de cosas. Sí, mi papá dijo que había visto un resto de cosas, y papá, muchísimo antes de que yo naciera, que pues eso fue el cuento que él me dijo, no sé si sea cierto. Ajá. Que él iba subiendo en un caballo para la finca, eso fue como en el 70. Ajá. Comienzos del 70 más o menos, iba subiendo en un caballo para una finca y vio un perro negro, y el caballo pues alzó y empezó a llorar, y el perro se quedó mirándolo, y papá dijo que el perro es como que le envió un mensaje, pero telepáticamente, que le dijo que no subiera a la finca. Uy. Algo así, y que mi papá dijo que el perro se quedó mirándolo, y mi papá sintió como que le habló, pero telepáticamente le dijo que no subiera, y el perro se fue. ¿Y efectivamente él nunca subió? No, se volvió. Dijo, no, yo no me arriesgo, yo no sé, serían loqueras mías, yo no sé. Pero mi papá dice que él estaba en sano juicio, no estaba borracho, absolutamente nada, estaba súper bien. Él no prefería exponerse a que le ocurriera algo. Exactamente, él dice, no sé si estaré loco o no sé si fueron cosas mías, pero no sé, yo escuché ese mensaje en mi mente y yo no subí, me devolví. Dios Aparte mío. Por allá es muy tenaz ir a ese lugar. María José, muchas gracias por estar en Insomnio. Ok, a ustedes, gracias. Una feliz noche. Adiós. Chao. Vamos con otra historia que escriben al 40principales.com.co. Andrés dice, qué raro. Todo comenzó en México. Estaba en una reunión que, bueno, duró hasta muy tarde. El piso de este lugar era como de arena, con madera, y hace que todo se escuche demasiado duro. Se fueron todos los invitados y mis amigos estaban ya dormidos. O sea, podía ver que estaban durmiendo. Luego empecé a escuchar pasos. Se arrastraban y se paraban al lado de mi cama. Y así sucedió todos los días, casi una semana entera, hasta que decidí comprar unas cosas. Dejé los paquetes encima de una mesa que podía verse plenamente desde mi cama. Me acosté y empezaron de nuevo estos pasos, pero estos no llegaron hasta mi cama, sino hasta los paquetes que había colocado. Se escuchaba lo que esculcaban, pero yo veía que no había nadie. Cogí un zapato, lo tiré hacia donde estaban estos sonidos y todo dejó de escucharse. Me di cuenta que esto sí existe. Los espíritus existen, no hay que molestarlos. Se lo recomiendo. Les recomiendo también la película Mensajero en la Oscuridad. Allí van a empezar a dudar si creer o no creer. Les mando muchos saludos y qué programa tan bacano, lo dice Andrés. 8:47 minutos en la Insomnia que está con ustedes. Ok, que lo escribe Luisita y dice, esto en verdad sucedió. Me sucedió en Manizales, en la Enea. Estábamos jugando en la casa de una amiga, jugando con la famosa tabla Ouija, invocando espíritus. Yo no creía nada de esto. Entonces comencé a denigrar de todo lo que ellos hacían. A los 2 días estaba en la finca de Laila, una señora muy conocida. Desperté aruñada y con una nota aterradora. Esto se los cuento para que crean en la famosa tabla esa, porque de veras me pasó y no quiero que le pase a los demás. Lo dice Luisa Fernanda y lo cuenta desde la ciudad de Manizales. Es importante aclarar que la Ouija no es un juego. Es por el contrario una práctica bastante peligrosa, de la cual ustedes deberían de abstenerse a menos que conozcan muy bien las consecuencias y la forma de hacerlo. Si usted no está al lado de alguien que se tenga total conciencia de lo que está practicando, es mejor que no lo hagan. Hay alguien en la línea. Hola, feliz noche. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Richard Sánchez. Richard, bienvenido a Insomnia. Cuénteme, ¿qué le ocurrió? Pues mire, yo, si mal lo recuerdo, yo llamé hace como 4 semanas yo había tenido experiencia con la tal Ouija. Uh-huh. Y pues a raíz de eso me han sucedido muchas cosas extrañas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, pues recordamos lo que hablamos de la Ouija, del cuadro que tomó vida, el cuadro egipcio, pero no era precisamente esa historia la que le quería comentar. Esto sucedió en una fiesta en la casa de un amigo. Uh-huh. Resulta que estábamos una noche en la casa y nosotros ya habíamos tenido varias sesiones antes de eso. Creo que ese día tuvimos 2 sesiones en la casa de él y él organizó una fiesta común y corriente
Entonces nosotros pues fueron varios amigos de él, estuve yo, estuvimos escuchando música, estuvimos tomando, pero lo más recalcante de la historia es que en el cuarto donde él dormía, nosotros habíamos dejado todos los muebles y pues nos dio calor y nos quitamos todos los buzos, y cuando fuimos caminamos hacia el cuarto de él, encontramos que el cuarto estaba totalmente frío. Y eso no fue lo único que sucedió esa noche. Ajá. Resulta que pues unos amigos, nosotros estábamos comentándoles sobre las experiencias que habíamos tenido. ¿Todo esto ocurrió antes o durante el momento Durante esa noche. Durante el momento que ustedes practicaban una sesión de Ouija? No, o sea, estoy haciendo el ambiente. Nosotros ese día tuvimos 2 sesiones de la tabla Ouija en la casa de él antes de la fiesta. Uh-huh. Y bueno, pues lo del cuarto, resulta que estuvimos hablando con los amigos de ese man, de lo que nosotros habíamos hecho ese día. Y pues resulta que los pelados se burlaron bastante, y al punto de que el pelado con el que yo había hecho la tabla tomó el control del equipo que estaba sonando y empezó a sabotearlo. Entonces nosotros, pues yo seriamente les dije, pilas, no jueguen con eso porque eso es grave, eso es algo delicado. Y pues común y corriente se burlaron y todo, pero lo que ocurrió después fue aún más tenaz, porque el pelado tomó el control del equipo y lo dejó encima del equipo. Y como a los 2 minutos el equipo empezó a volverse solo y a poner play automáticamente. Se volvió como loco el equipo. 3 veces seguidas. Dios mío. Es más, sucedieron más cosas raras ese día. Resulta que al pasar el tiempo, al pasar la noche, pues no sé, eso créame porque yo me enteré hasta hace poco. Resulta que la mamá le contó a mi amigo que nosotros, ella salió en la noche y nos encontró, nos vio en la sala y sobre nosotros veía luces volando. Sí, luces. ¿Qué tipo de luces? No sabría describirlas, créame, porque yo quedé anonadado cuando él me dijo que ella le había dicho eso, que ella veía luces sobre nosotros. Ok, amigo, pues gracias por estar en Insomnia. ¿Sí puedo pedir un favor? ¿Cuál será? Mire, yo escuché ese día un email de una muchacha que se llama Phoebe sobre lo que le había pasado a raíz de que practicaba la magia blanca. Un consejo: no se preocupe, que eso es normal, eso es algo totalmente normal, porque yo tengo una amiga que también es bruja de magia blanca. Y el muchacho que mandó el email hace 15 días sobre lo de Tunguska, que muchas gracias, que tenía todavía muchas dudas con respecto a eso. Ok, amigo, feliz noche. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Este lo dice Oscar. Dice, qué buen susto. ¿Qué más, Héctor Chancho? Bueno, voy a contarles esto. Estaba en mi casa con un amigo, totalmente solos. Ese día no sé por qué mis papás me dejaron solo, pero lo peor fue lo que empezó a suceder. En la noche se me empezaron a aparecer sombras de hombrecitos, como hombrecitos pequeños. Hacían mucho ruido. De pronto se hicieron visibles. Uno de ellos era horrible. Después de varios segundos de estar viéndolo fijamente, desapareció como si nada. Fue un susto que realmente me dejó perplejo. Y es verdad, quería compartir mi historia con ustedes, Héctor, Chancho y Caro. 9:25 minutos. En la Insomnia, en la última luna del 6º mes del año 2003. Son las 9 en la noche, 33 minutos. La siguiente llamada que tenemos en nuestra línea es una llamada que viene desde los Estados Unidos. Vamos a habilitar nuestra línea. El teléfono es el 337-8717. Vamos a ver quién se encuentra allí. Hola, feliz noche. ¿Quién está en Insomnia? Aló. ¿Aló? Hola, ¿quién habla? Con Jorge. Jorge, bienvenido a Insomnia. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? En este momento estoy en Estados Unidos, en Carolina del Sur. En Carolina del Sur, ¿exactamente en qué sitio? En Hilton Head. Ok, pues mucho gusto. Bastante gente los escucha acá. Ah, bueno, eso me alegra mucho, de verdad. Bienvenido a Insomnia y cuénteme, ¿cuál es su aporte? ¿Qué le ocurrió a usted? Resulta que en estos momentos de lo que
Se habla mucho por acá y muchas veces pues le ponen mucho cuidado sobre lo del área 51. Ajá. Usted está relativamente cerca al área 51. Resulta que supuestamente en Nevada hay ciertas restricciones desde donde no se pueden ¿Aló? es un área súper, se podría decir que es demasiado protegida. Jorge. ¿Sí? ¿Usted me puede repetir lo que me estaba diciendo? Lo que pasa es que no se escuchó absolutamente nada. ¿Puede comenzar nuevamente con lo del área 51 y lo que usted tiene que contarnos desde Nevada? Resulta que en el área 51, desde ciertos límites de la ciudad, Continúe. como advertencias de personas que no se pueden acercar como a los límites de Es muy extraño. áreas. Empieza ya a encontrar cámaras, rayos infrarrojos, muchos más letras de peligro. Y si usted se cruza todos esos, digamos, siquiera un límite de eso, un aviso, se demora más uno en voltear a mirar de que le estén llegando 3-4 helicópteros. O sea, que es verdad, o de alguna forma dan a entender que sí existe algo extraño ahí. Sí, es verdad. Inclusive supuestamente he escuchado en muchos canales del History Channel de que supuestamente en esa área fue donde se estrelló la primera nave que supuestamente ellos no quieren aceptar. ¿Usted ha tenido la oportunidad de estar allí en Nevada, cerca del área 51, y vivir cosas como esta? Es por no, prácticamente no, porque no permiten el acceso cerca de eso, ni siquiera para tomar una foto. Ni siquiera para eso. Ni siquiera para eso, y si de pronto lo ven por ahí con cámaras o alguna cosa, todo eso lo quitan, o al menos le quitan pues los rollos y todo lo que tenga que ver con eso. O sea que algo extraño sí se oculta ahí. Sí es verdad, eso sí es verdad, ya que de pronto no lo quieran confirmar o alguna cosa, pero es verdad. ¿Qué tipo de seguridad? Perdón, ¿qué tipo de seguridad hay en este sitio? Sí, y supuestamente yo escuché la vez pasada que ustedes dijeron en el programa de un señor, lo habían llevado allá para mostrarle lo de la nave y todo eso. Sí. Ese señor también fue verdad. Ah, sí, también fue verdad. Y el señor en estos momentos prácticamente es como si fuera incomunicado. Está aislado totalmente. Sí, todo lo que tenga que ver nomás con esas investigaciones y todo eso está con ese señor. Y es verdad lo que ustedes dijeron de lo de que él no podía decir nada o referente a todas esas cosas. Venga, una pregunta, ¿qué tipo de prevenciones hay en Nevada con respecto al área 51? ¿Qué tipo de medidas hay? ¿Hay retenes? ¿Qué hay? Sí, hay retenes, hay letreros como si fuera zona de peligro. Ajá. Hay rayos infrarrojos. Inclusive, creo que en muchas fotos se ha visto de que son sino como un poquitico como de casas y todo eso. Ajá. O, ¿cómo se llama? Como base. Como construyendo sitios nuevos y cosas nuevas en esta área. Exactamente. Supuestamente eso es... Esa parte donde está lo de este área 51 es como si fuera un cráter. Ajá. Y por esos lados ya
si usted se pasa, póngale, si mucho, 100 metros. Automáticamente lo están asaltando. Se demora más usted en hacer algo en que le estén llegando los cuantos helicópteros que ellos quieran. Ok. Jorge, pues desde Colombia, desde Bogotá, le mandamos un abrazo gigante a usted que se encuentra un poco lejos allí en Carolina del Sur. Lo mismo, somos muchos saludos a toda la gente de Colombia, especialmente a mi esposa, que está en Dos Quebradas, en Pereira, Ajá. que se llama Lina María, y que la quiero mucho y que los escucho prácticamente todos los días, y un programa muy bueno. Esta siempre será su casa y muchas gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias, hasta luego. Para aquellos osados que intentan dormir solos y con la luz apagada, quiero dedicarles esta insomnia. .50 en la noche de insomnia. Vamos a los foros que ustedes dejan en nuestra página de internet. Perfecto. El siguiente foro de 40principales.com.co lo escribe Jairo Andrés. Dice: experiencia. Cierta noche estaba en mi habitación. Escuché que alguien golpeaba mi ventana. Pensé por un momento que era un gato o algo así. Tal vez el viento. Al principio no le puse mucha atención, pero después me intrigó que los golpes en la ventana variaban después de ciertos intervalos de tiempo. Era como si estuvieran sincronizados con el reloj. Esto empezó a asustarme mucho, hasta el punto que tuve que levantarme. Cuando me iba a acercar a la ventana, misteriosamente estos golpes se desaparecieron. Me preocupó mucho más, pues sentía como si me estuvieran observando. Sentí en mi mente una voz muy suave que me decía: aléjate. Al sentir esto, no tuve la voluntad de correr y decidí acostarme nuevamente cubriéndome totalmente la cabeza. Prendí la radio para olvidar esta experiencia. Me dormí y no sé cuánto tiempo habrá pasado cuando escuché que un extraño ruido o interferencia salía de mi radio. Era como cuando uno se acerca a un celular o el control del televisor a la radio. Pensé que la transmisión había acabado, pero aún se escuchaba algo de música. De pronto vino otra vez a mi mente esa sensación de que no me encontraba solo. Me destapé y vi en la ventana la silueta de un hombre con un cuerpo pequeño y una cabeza un poco grande. Me levanté aterrado de la cama y tuve que pedirle a mi hermano mayor que me permitiera quedarme el resto de la noche con él. No le dije absolutamente nada de esto a nadie, y al día de hoy en mi habitación todavía siento esa presencia misteriosa. Lo dice Jairo Andrés. Hola, ¿quién está en la línea? Gerson Rojas. Jason, bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cuál es su historia? A ver, esto fue una historia que me ocurrió ya hace bastante tiempo. Esto sucedió cuando apenas tenía 15 años. Yo me encontraba de vacaciones en Cúcuta, norte de Santander. Pasó lo siguiente, a mí me robaron, me hicieron un robo y todo, pero después del robo yo tenía una amiga que era bruja y ella me había comentado sobre rezarle a las ánimas benditas, pero lógicamente yo no le creí nada de lo que ella me contaba. Entonces me fui a la casa, me acosté normal y como eso de las 3 de la mañana empecé a escuchar ruidos en la sala, personas como si estuvieran caminando en la sala. Lo extraño era que yo estaba tan solo con dos primos de 7 y 8 años. Entonces empecé a escuchar mucho ruido y no le quise prestar atención. De un momento a otro empezaron golpes en la cocina, golpes hacia la nevera, hacia las ollas, hacia cualquier tipo. Entonces empecé a escuchar murmullos, golpes, de todo. Y inclusive en el momento en que empecé a orar, ni siquiera, porque según dicen que uno tiene que orar 5 veces a las ánimas para que lo dejen tranquilo y uno pueda creer. Pero entonces no oré con mucha fe y siguieron los golpes y los movimientos de las cosas. Después de eso, opté fue ya por tranquilizarme y empezar a orar lentamente y
desapareció el susto, pero de verdad fue una noche que no le deseo a nadie. Una noche por meterse con las ánimas. Sí, pero o sea, es más que todo por no creer, porque las cosas de que las hay, y están ahí a pesar de que nosotros no las veamos. ¿Usted cree que nunca estamos solos? De verdad que sí lo creo. Ok, amigo, gracias por estar. ¿Sí? Quisiera contar otra cosita, muy corta. Que sea muy rápido porque ya tengo a alguien en espera. A ver, lo extraño también fue, por ejemplo, anoche que como a las 11:30 sonó el teléfono y cuando lo contesté recibí una llamada, digámoslo así, del otro mundo, una persona con una voz totalmente espeluznante, como si estuviera muerta. Tal vez como lo han dicho ahí mismo en la emisora, personas que cuando mueren se comunican por última vez, pues la verdad es lo último. Sí, que llamó una persona así muy extraña. ¿Qué decía esta persona? No, pues empezó pues con el saludo, aló, y después de un rato empezó a hablar y se cortó la llamada. Pero entonces, así como fue difícil de entrar la llamada, fue difícil también para salir. Y aún después de haber colgado, la llamada estaba sostenida. Ok, amigo. Gracias por estar en Insomnia. Bueno, a usted, Héctor. Feliz noche. Suerte. Este foro lo dice Jimmy Alexander Guerrero. Dice una sombra en los pasillos. Esto fue el jueves como a las 8:30 de la noche. Me dispuse a salir con unos amigos a una tienda a tomarnos algunas cervezas. Luego volví a casa como a eso de las 11:30 de la noche. Estaba un poco mareado subiendo las escaleras para llegar a mi apartamento, cuando misteriosamente se apagaron las luces. Yo no puse atención a esto. Iba corriendo y de pronto veo a un hombre parado al frente mío, con una cabellera inmensa que tapaba su cara. En esos momentos yo quise gritar, pero no podía, estaba como paralizado. Pasaron 20 segundos cuando de repente siento que algo salía como de mi estómago, haciéndome reaccionar y correr hacia la portería, gritando y llorando y pidiendo ayuda. Cuando fuimos con el portero, ya no había nadie. Ahí la verdad, no sé si es un aviso de algo o qué. Le comenté a mi mamá, ella me dijo que también había visto este personaje. Le había puesto mucha atención, pero ya va apareciéndoseme varias veces. A mí me asustó un poco y desde ese momento no me le he despegado a mi mamá por un segundo. Gracias, Héctor y Chancho, son ustedes muy bacanos, y cuidado con los pasillos de Caracol, porque yo aprendí que con estos temas uno nunca debe jugar. Lo dice Jimmy Guerrero. 9:58. Lo que dice Jimmy es verdad. El tener un sitio como este es bien riesgoso. Para las personas que quieran ubicarse, estamos en una zona industrial de Bogotá, donde sus calles son totalmente oscuras y solas. El parqueadero queda por lo menos a 2 cuadras. Y el edificio de Caracol es un edificio por lo menos de 5 pisos. Estamos ubicados en el último rincón de este 5º piso. El resto del edificio se encuentra totalmente solo. Ahora, ustedes podrán imaginarse lo que es caminar por un edificio de pasillos largos y oscuros y salir a la calle y encontrarse con calles oscuras y solas. No creo que a ninguno de ustedes le gustaría vivir algo así. En 9:59. Vamos a la línea donde a esta hora se encuentra alguien. Hola, feliz noche. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Ruth. Ruth, bienvenida a Insomnia, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, cuéntenos cuál es su historia. Mire, yo quería comentar una cosa, es que en la estación de policía una vez se le apareció a una compañera, a ver, estábamos en un acuartelamiento. ¿Usted es policía? Sí. Ok. Estábamos en un acuartelamiento. Estaban en la estación. Sí. ¿En cuál estación puedo saber? O más bien no. No. Ok, listo. Bueno, entonces imagínate que estábamos en un uniforme, pues que estaba en acuartelamiento, en un uniforme de drill de botas. Entonces llegó ella se estaba maquillando cuando de pronto en el espejo vio la sombra de otra policía. Ella estaba
Normalmente al frente de su espejo. Sí, ahí en el baño, en un espejo, esos espejos son grandes, amplios. Ella vio el reflejo de otra policía. Sí. ¿Y qué Entonces pasó? ella, resulta que la otra estaba en el otro uniforme, en el uniforme de paño, y ella le dijo, usted es que es boba, si nos toca en este otro uniforme, que vamos a salir a servicio y así. Bueno. Y cuando la volteé a mirar, resulta que ella ya no estaba. La pelada ya no estaba. Ella la veía en el espejo y le habló Sí. a través del espejo. No, la pelada pues, la muerta se reflejó en el espejo. Sí. Entonces la otra le dice, ¿usted por qué está en ese uniforme si vamos a salir a un servicio? A través del espejo. Sí, a través del espejo. Cuando ella voltea y la mira para decírselo de frente, no hay nada. Ella ya no estaba. Pero la otra, la muerta le estaba sonriendo por el espejo. Dios. Y cuando ella ya voltea a mirar, pues ya no estaba. Sí. Y era que esa pelada, pues a ella la mataron. O sea, la que estaba, el reflejo, El era reflejo, que la habían sí. matado en esa estación. Sí. ¿Hacía mucho tiempo? Hace como un año y medio. Un año atrás la habían matado y ella, su reflejo se veía Ajá. exactamente en el espejo de ese baño. Sí. Dios mío. Ruth, muchas gracias por estar en Insomnia. Una feliz noche. hasta luego. Pícara nos escribe precisamente, dice, esta historia es real, quiero que la lean. Amigos de Insomnia, saludo obviamente a Héctor y al Chancho. Esto ocurrió en Bucaramanga, en mi apartamento. Era de noche, en una tormenta Mila tenaz. De repente se fue la luz. En ese momento me encontraba en mi habitación, cuando de un momento a otro veo que tengo pegado a mi rodilla una especie de duende, algo por el estilo horrible, del tamaño de un pequeño mico. Se agarraba como tal, era rojizo, como musculoso, con una especie de cachitos, ojos como los de un gato. Se veía como la sangre viva y lo peor, se reía de mí. Claro, del susto tan berraco yo no podía gritar. Cuando pude hacerlo, sentí cuando pasaba por el lado mío, sentí un frío que nunca podré explicar. Desde ese momento, no sé por qué, se me aparecen bastantes cosas raras. Y lo extraño es que ya no me da miedo. Es más, aquí en mi apartamento siempre está el exnovio de mi mamá, que fue asesinado, y yo lo veo. Lo único que les puedo decir es que crean en lo sobrenatural, porque esto sí existe. Chao, lo dice Pícara. ¿Hay alguien en la línea? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Quién habla? Con Diana. Diana, bienvenida a Insomnia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Cuéntame, ¿qué ocurre? Pues a mí personalmente no me ocurrió, pero sí a un tío. Hace aproximadamente 3 o 4 años, con un compañero de la universidad. Él tenía la costumbre de visitar muchos cementerios y cosas de esas. Y alguna vez cuando mi tío se fue a quedar allá, pues como eso de la medianoche, el amigo de mi tío empezó a hacer cosas extrañas y ruidos extraños. Empezaba a hacer sonidos de animales, como de perro o algo así. ¿Hacer sonidos de perros? ¿Una persona normal? Sí. ¿Y por qué? No, ni idea. Pues al principio nadie sabía. Y pues siempre era medianoche, se empezaba a golpear contra las paredes, a hacer cosas extrañas. Y mi tío, una vez que se quedó con él, lo vio. Después de eso, pues ellos fueron a donde un sacerdote, un exorcista o algo así. Trataron de hacer un exorcismo, pero no funcionó porque siguió exactamente igual. Ya después del desespero que tenía el amigo de mi tío, él intentó suicidarse. Pero se dieron cuenta que era un espíritu, y ese espíritu le dijo que si él se suicidaba, se apoderaba del hijo que él tiene. Tiene un niño como de 2 años. Y lo tiene retenido, lo tiene chantajeado. Lo tiene chantajeado, o sea, por más que él quiera suicidarse, no ha podido. No, y tampoco sirve que él vaya a la iglesia, él ha ido a cualquier cantidad de sitios. Y no le sirve de nada, y lo tiene chantajeado y amenazado con que si él se hace algo o le hacen algo, inmediatamente toma posesión del hijo. O sea que este ser se le aparece a cada momento. Parece ser que se le... ¿Manifiesta? Como que se le apodera. Como que se le mete y él empieza a brillarse los ojos, empieza a cambiar de voz y a hacer sonidos extraños, se pone muy violento. ¿Y cada cuánto más o menos le ocurre eso? Pues mi tío me dice que
él ya en los 3 años que lo conoce, pues muchísimas veces la ha visto así, la familia, la esposa. O sea, es muy repetitivo. Es normal. Se pone violento. ¿Cuál es su cambio? ¿Se pone un poco más violento? ¿Qué hace? Pues están durmiendo. O sea, él siempre está durmiendo y de un momento a otro se despierta, empieza a cambiar de voz, a hacer cosas raras, a golpearse contra las paredes. Él no se da cuenta cuando le pasa y después queda como en shock y no se acuerda de nada de lo que hace. Dios mío. 10-21 en insomnia. Me cuentas que igual él ha hecho 1000 cosas para tratar de salir de ahí, pero que le ha sido como difícil. Ha buscado soluciones en la religión, en brujos, en cualquier cantidad de cosas y nada le ha servido. Le ha sido imposible. Exactamente. Dios mío, 10-21 es insomnia. Bueno, pues a tu tío no le ocurrió nada, solamente a este personaje. No, pues él ya nunca en la vida se vuelve a quedar allá ni nada porque él se impresiona muchísimo y es que es muy terrible, él se asusta muchísimo porque todo lo que empieza a hacer este muchacho es muy raro, no es inexplicable. O sea que tú realmente crees que ocurren cosas extrañas y que nosotros nunca estamos solos. Exactamente, eso sí es cierto. Ok, muchas gracias por estar en Insomnia. Bueno, gracias a ti. Chao. Chao. Perfecto. Oscar Contreras nos escribe. Nos dice, familiares que se nos manifiestan. Esto le ha pasado a todo el mundo. Yo me incluyo dentro de las personas a las cuales se les manifiestan sus familiares ya fallecidos. Es muy normal cuando fallecen los familiares por estar tan cercanos a uno. Recogen sus pasos y obviamente las primeras personas las cuales se despide o avisan son obviamente a sus seres queridos. Hola amigos de Insomnia, los felicito por su programa y esto que voy a contar me pasó hace 5 años. Mi abuela, por parte de mamá, falleció un 23 de diciembre. Una noche me levanté con un poco de frío, salí del cuarto y me dirigí a la cocina a tomar un poco de café. Al salir de esta, vi un cuadro de mi abuelo colgado en la pared y de repente él me miró. A mí se me cayó la taza de café. Grité como por 3 segundos, quedé como en shock. Mis papás me dijeron que duré 5 minutos sin decir ni hacer nada. Al otro día fui a cerciorarme si había tal cuadro o no, si había un cuadro con el rostro de mi abuelo. Yo no vi tal cuadro. Mi hermana dice que él había llevadose el cuadro con él un día antes de que él muriera. Lo dice Oscar Contreras. ¿Hay alguien en la línea? Hola, feliz noche. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Paola. Paola, bienvenida a Insomnia, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bueno, ¿qué ocurrió? Pues, ¿qué te cuento yo? Mira, eso pasó hace 2 años y medio, cuando recién tuve a mi bebé. Sí. Mi bebé tenía, ¿qué te digo? 5 días de nacido. 5 días. Sí. Ajá. Y pues yo estaba durmiendo en la cama con él cuando de repente pues empecé a sentir un frío tremendo por el cuerpo. Y cuando fue que pues miré hacia un lado y había una sombra negra para el lado. ¿Tú la viste? Sí. ¿Cómo era esta sombra? Pues era inmensa, pues, o sea, no se le veía rostro, simplemente era una sombra inmensa y el frío era tenaz. ¿Era un frío que te carcomía los huesos? Pues sí, fui a ver, pues yo lo único que pensé fue mi bebé y fui a voltear y no podía voltear a mirar por dónde estaba él. ¿Qué crees que pudo haber ocurrido? Pues no sé, y fíjate que pues de esas historias que cuentan los abuelos, que uno les contesta que Dios es el diablo que quiere. ¿Tú hiciste eso? Sí, le pregunté, pues cuando de repente una voz terrible llegó y me dijo, vengo por un asno. Tú estabas con tu nene, 5 días de nacido, no podías voltear para ningún lado porque había una fuerza que no te lo permitía. Sí, no me permitía, y eso que empezaba a rezar y empezaba con una oración y terminaba con otra, pues los nervios eran tenazos. ¿Cuánto duró esto más o menos? Pues, ¿qué te digo yo? Pues, o sea, se me hizo eterno, pero pues lo que digo yo que más de 5 minutos no sería. Obviamente. ¿Cuánto, bueno, ocurrió esto? Tú le preguntas a este ser que a qué viene y él te responde que viene por un alma. Sí, con una voz pues terrible, maquiavélica. ¿Qué ocurre después de eso? Pues ya después como, o sea, sacando fuerzas de donde no, pues pude rezar un poco y me eché la bendición y se desapareció totalmente. ¿Nunca más volvió a ocurrir? No, nunca más.
tu nené o tu bebé actualmente está bien, perfecto. Sí, pues bien, porque pues yo hablé con el papá del niño y el niño pues ellos me decían que no, que era un sueño, y cuando yo hablé con él, pues él al momento llegó con la mamá y con un cura y pues bendijo la casa y el niño y a mí. Y ya todo quedó bien. Uh-huh. Oye, Sí. te agradezco por estar en Insomnio. Ok, Feliz noche. bueno. Le voy a leer esto que escribe El Diablito y dice: hola amigos de Insomnia, mi historia fue hace unos 2 años, yo tenía como 17, me encontraba durmiendo y tuve un sueño en el cual veía cómo me asaltaban y me apuñalaban por robarme un reloj. Esto ocurrió supuestamente enfrente de mi casa. La cosa fue tan real que me desperté sudando y muy asustado, pero mi sorpresa fue aún más cuando al día siguiente descubrí que habían matado a un vecino mío, y fue de la misma forma en la que yo había soñado que me habían matado, fue por el mismo motivo. Así que me pregunto, ¿qué tan real pueden ser este tipo de cosas? Me gusta mucho su programa, sigan con ese ánimo, lo dice El Diablito. Ok, este lo escribe una persona que se llama Michael y dice, quiero que cuentes mi historia. Le ocurrió a un amigo. Un día estaba en mi cuarto, yo estaba durmiendo. Empecé a soñar que un amigo de mis padres se fue corriendo. Estaba como en un bar y tenía una especie de discusión con otra persona. Esa otra persona sacó un arma de fuego y le disparó. Al amigo de mis padres moría. Se sentía como una sensación de arrepentimiento en la escena. Al otro día le avisaron a mis padres que Tito, que era como le decían a su amigo, había muerto en un bar de un disparo y que el que lo había matado se había quitado la vida después de haberlo matado. Bueno, eso es todo. Lo único que quiero decir es que este sueño se me presenta varias veces en la noche y he vuelto a ver a Tito en vida. Vamos a la línea porque ahí hay alguien que quiere contarnos una historia sobre la vida después de la muerte. Hola, feliz noche. Buenas noches. ¿Quién habla? Edna Nieto. Edna, bienvenida a Insomnia. ¿Cómo estás? Bien. Edna, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué le ocurrió? Eso le pasó a una tía. Ajá. Hace como 38 años. Sí. Resulta que ella tenía su hogar, ¿cierto? Tenía sus 3 hijos, su esposo. Pero resulta que al esposo le gustaba tomar bastante. Tomaba todas las noches. Resulta que una noche pues venía, ¿cierto? Venía todo tomado. Y lo cogieron y lo apuñalearon. Lo encontraron al día siguiente. Pero lógico muerto. Y bueno, listo. Aló. Edna. Aló. Hola, Edna, te escuchamos. ¿Qué pasó? Qué pena. Bueno, entonces la señora pues sufría bastante, ¿sí? Ella no podía dormir, nada, ella no podía dormir ni estar bien. Entonces pues ella lo que pensaba era suicidarse, pero también tenía que pensar en suicidio. Hasta que, ves como eso resultó después como a los 10 días, resulta que él llegaba más o menos tipo 12 de la noche. Entonces ella escuchó que entraron, le abrieron la puerta de la pieza, llegaron ahí, o sea, ella no sabía si estaba durmiendo o como despierta, ¿sí me entiende? Y resulta que llegó el esposo con la misma camisa que había llevado, como lo encontraron esa noche muerto. Le dijo que no se preocupara, que él estaba en un lugar muy bueno, que lo único que tenía que hacer era cuidar a sus hijos. Y no le dijo nada más y se fue. ¿Solamente fue esa experiencia de aquella noche? ¿Cómo? ¿Solamente lograron comunicarse aquella vez? Esa noche, y ya después pues la señora descansó, ya dejó de preocuparse porque el esposo le dijo eso, ¿sí me entiende? Sí, claro. Hace una buena cantidad de años. Sí, como 38 años más o menos. Después de eso nunca más volvió a manifestarse. Nunca más, para nada. Se preocupó por sus hijos, sacarlos adelante. Mire. Ok. Edna, muchas gracias por estar en Insomnia. Bueno, que se ve. Una feliz noche. Bueno, chao. 9:14, soy Héctor Contreras
y algo más de las historias que ustedes dejan en esta noche extraña y mágica de 40 principales. Leibet escribe esto. Dice: cuando yo tenía 12 años, hice mi primera comunión. Esa noche, sobre las 12 más o menos, mataron al papá de una amiga y sentí ver cómo fue su muerte. Cuando me lo comentaron fue casi igual a lo que yo me había imaginado. Lo peor fue que días atrás, después cuando yo me acostaba, en la entrada de mi habitación se aparecía el hombre vestido de negro. Continúa diciendo que este señor se le aparecía vestido de negro en la ventana, la cara del señor que había muerto. Esto pasó por 2 noches. Luego, este hombre me llamaba con sus brazos y caminaba de un lado a otro, y yo lo único que hacía era rezar y rezar. Y por supuesto, tratar de encomendarme a todos los santos que conociera para que esto no siguiera sucediendo. Pero cuando intentaba conciliar el sueño, taparme la cara, pues este señor seguía ahí. Hasta que en otra noche el hombre me seguía llamando y de pronto se vino hacia mí. Cuando estaba en mis pies vi una luz como pude, saqué fuerzas y grité. Mis papás se levantaron y le expliqué todo lo que había sucedido tanto a mi papá como a mi mamá. Y ellos me dijeron que tal vez era alguien que quería tomar mi alma para ser más puro. Ahora tengo 18 años y mi mamá murió, pero una mujer me dijo que un día que mi mamá estaba siempre detrás y que probablemente mi mamá era clarividente y pensó que yo también lo era. Por eso digo que a veces hay alguien que piensa que en ese momento, o veo que el futuro también se puede vislumbrar de alguna forma. Esto lo dice alguien que nos escribe a nuestra página en internet, lo escribe Libert, y hace parte de las cosas extrañas que ocurren en nuestro mundo. Hola, feliz noche. Buenas noches. ¿Quién habla? Luz Adriana. Luz Adriana, bienvenida a Insomnia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Por favor, cuéntame, ¿qué te ocurrió? Bueno, yo llamo para contar una historia que ocurrió pues relativamente con mi hermano. Ajá. Yo estaba con él, me mandan a llamar de la casa donde mi papi y mi mami porque clínicamente han dado muerto a mi hermano. ¿Tu hermano había muerto clínicamente? Clínicamente. ¿A raíz de qué, perdón? No, fue una llamada sorpresa porque yo llegaba de trabajar, yo trabajaba con una entidad financiera. ¿Y te llamaron a la casa? Me llamaron, mi papá me llamó a la casa, me dijo: Adriana, necesito que te vengas rápido para acá porque tu hermano está súper enfermo, no sabemos qué pasó, de la noche a la mañana él empezó muy mal. Entonces me fui para la casa de mis padres y cuando llegué yo allá, pues él ya había salido como de ese trance tan tenaz que había tenido y empecé a quedarme con él unos días en la recuperación de supuestamente lo que él tenía, pero que nadie sabía que tenía. Estaban haciéndole una cantidad de exámenes y en ese tiempo que yo estuve en la casa, se especulaban muchas cosas, se decía que era que una mujer le estaba haciendo algo, que él sentía cosas terribles, los amigos me comentaban que él estaba bien y de un momento a otro resultaba gritando, que lo arañaban, que resultaba con chupones en el... que es que la gente comenta algo como cosas de más. Entonces vamos a conversar y me han raro, yo cada que lo voy a llevar al médico o cada que le van a hacer algún examen, ocurre algo, le da alguna que a él le pasa algo, como si quisieran alguien impedir que yo lo lleváramos, de relajarnos y de que las cosas salgan mejor, pues para él, para no darle mucha importancia y trascendencia al asunto, como esta época en que se estaba recuperando. Entonces vino un primo a la casa, entonces dijo: voy a quedar esa noche, y pues nos tomamos media botellita de aguardiente con él charlando y con mi mamá, pero solamente fue media. La conversamos como hasta la 1 de la mañana. Mi hermano esa noche nos dijo que él se iba a ir para una reunión que tenía. Cuando él estaba en la casa se sentían cosas muy, muy raras. Se sentía el corretear de gente, se sentían cosas súper extrañas. Esa noche yo tenía mucho susto y le dije a mi mamá: mami, ¿por qué no nos quedamos todos en la misma habitación, en la habitación de mi hermano? Yo me quedé con mi hijita en una cama, había una cama que tenía una base para sacar hacia un lado y era como otra camita. Ajá. Entonces yo me quedé con mi hija en la cama, mi mamá se quedó con mi hermana en la otra camita
Y mi primo que estaba con nosotros, le sacamos una colchoneta y se quedó en la misma habitación con nosotras. Y mi papi se quedó en la habitación de él. No sé qué hora era de la noche. El caso es que, no sé, en cualquier momento empecé a sentir que mi mamá gritaba terriblemente y gritaba y decía groserías. Yo decía, ¿pero qué le pasa a mi mamá? Entonces, de esas cosas que uno está oscuro, pero que a través de la oscuridad alcanza a ver la sombra de alguien como que forcejeaba con mi primo. Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto tan terrible? Y yo iba a gritar y no podía porque no sé, yo abría la boca, abría los ojos, yo sentía que eso me pasaba y yo no podía ni siquiera gritar y eso me parecía terrible. Tenía todos los pelitos de mi cuerpo súper parados del susto que tenía tan terrible. Yo sentía, se veía como prendían y apagaban la luz. Pero mi papá acostado, mi mamá, todos acostados y se notaba como prendían y apagaban la luz. Y mi primo gritaba, yo sentía que decía, déjeme tranquilo, ¿qué le pasa? Yo decía, pero ¿qué es esto tan terrible? Entonces mi papá empezó a sentir que la luz se prendía y se apagaba y empezó a escuchar el alboroto pues en la habitación. Entonces él se vino para la habitación y nos dice que qué ha pasado. Entonces, en ese momento, cuando mi papá prende la luz de la habitación, que ya yo lo veo a él, como que me vuelve el alma al cuerpo y digo, es mi papá, gracias a Dios es mi papá, y pues como que me llené de seguridad. Entonces, ya mi papá, que qué pasó, y mi primo estaba que gritaba terriblemente, le dijimos que cuál era el forcejeo que él tenía ahí tan terrible. Entonces mi mamá nos dice, es que es esa bruja, es esa mujer que está molestando a su hermano, y él nos dice verídicamente, él nos confirma, nos dice que es una mujer que él sintió un peso terrible sobre él, y cuando sintieron que mi papá venía hacia la habitación, pues el peso que tenía encima se fue, o sea, se esfumó en un momento. Él no supo a qué momento, en qué lugar, ni cómo, ni cuándo pasó esto. El caso es que él nos muestra el brazo y dice, mire que sí, vea que sí era verdad. ¿Sabes qué? Tenía las manos llenas de cantidades de cabello de mujer, largo, como cuando a uno le alan el cabello así en un forcejeo terrible. Eso fue lo que él tenía, y eran las 5 de la mañana. Se fracturó la mano ahí peleando con la tal bruja, que yo me imagino que era una bruja o no sé qué habrá pasado. El caso es que yo tenía un susto terrible y ese día lo pude percibir, y creo que hay mucha gente que no cree que hay brujas, pero que las hay. Dios. Esa era mi historia y quería contarla. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió eso? Eso ocurrió más o menos hace unos 7 años. La vida de su hermano, después de que fue superado aparentemente ese trauma, ese problema, ¿continuó siendo la misma o cambió, o se han vuelto a presentar situaciones de estas? No, nosotros, mi mamá es una persona, y mi familia es una persona muy pues muy católicos, muy dados a la religión, y empezamos a buscar la ayuda de personas, pero como curas, personas que nos ayudaran moralmente y espiritualmente, a ver si era que él tenía alguna, o sea, si tenía algún problema emocional que él de pronto no lo comunicaba en la casa, pero de pronto con otra persona sí lo podía hacer. Fuimos donde un cura, el cura nos rezó la casa, nos dio agua bendita, le dijo a mi madre que aislara a mi hermano un tiempo de esas, pues, de como el entorno en el que él estaba. Él se fue para donde unas tías, pasó con ellas un tiempo. Obviamente a él no se le podían tocar los temas porque eran terribles, porque él le daba como angustia y se ponía a llorar, y eran cosas que le pasaban. Yo me subía a un taxi que alguien conocía a mi hermana y me decía, vos sos la hermana del muchacho que le dan los ataques. O sea, para mí era muy triste, porque yo decía, tenaz que a mi hermanito le estén dando tantas cosas que yo no pueda sentir qué es lo que le pasa a él. Y él sentía que cerraban las puertas del apartamento, que, mira, te digo una cosa, nosotros llegamos a dormir en mi casa con escobas y con ajos detrás de las puertas. Dios mío, pero ¿realmente eso funcionó algo? ¿Era más como una cuestión psicológica? No, creo que sí hubo una persona que trató de... Por eso te digo que uno no debe creer en brujas, pero que las hay. Sí hubo una persona
con la cual él no tenía como empatía. Entonces esta persona quiso como, no sé, como atraparlo a él de otra manera diferente, ¿sí me entiendes? Es lo que especula la gente y es lo que, no sé, de pronto nosotros quisimos darnos cuenta después porque supimos que una tía o una tía de esa chica trabajaba como con cosas extrañas que para nosotros nunca, o sea, nosotros jamás hemos tenido que ir a donde ninguna persona que nos arregle la vida ni que nos consiga nada, ¿sí me entiendes? Claro. Pero nos comentaron que la hermana o la tía de ella practicaba el vudú, que, o sea, y nos llenamos de más miedo terrible porque para nosotros era horrible. Ella le mandaba muñecos chuzados por todas partes. Nosotros hasta intentamos denunciarla, no lo hicimos porque ella es una pelada muy joven y todo, y pues no teníamos tampoco la certeza y uno tampoco puede especular sobre la gente. Pero de todas maneras, después de que él definitivamente dejó la relación con esta joven, todo se acabó, ya las cosas volvieron a su normalidad. Hasta hoy en día uno le toca el tema y él prefiere como decir, no, yo me voy, chao, nos vemos, y no quiere tocar más ese tema. Después de 7 años. Después de 7 años, sí. Dios mío. Oye, te agradezco, Luz Arena, por estar con nosotros en Insomnia. Bueno, muy formal, gracias. Una feliz noche. Hasta luego.